En Venezuela hay crítica, en Venezuela hay debates. Entre el chavismo hay debates, hay crítica. El gobierno bolivariano no es un gobierno autoritario, no es un gobierno dictatorial. Maduro no es un dictador. Es lamentable que esta izquierda se haya tragado todas estas mentiras que han estado circulando a través de los medios de desinformación masiva del imperio. Realmente lamentable. Para mí y para otra gente incluso vergonzoso. Lamentablemente hay toda una propaganda imperial de la cual esta izquierda que ha firmado ese documento nefasto y que terminaron por reunirse con Guaidó y legitimar a Guaidó, como dije en el vídeo anterior, y expliqué en detalles en ese vídeo, lamentablemente esa izquierda está en bancarrota. ¿Cómo puedes llamarte decolonial o progresista o de izquierda apoyando o reuniéndote con un individuo como Guaidó dándole legitimidad en el mundo? No olvidemos que este grupo que firmó ese documento o que lo escribió, hizo que mucha gente firmara en el mundo, ese grupo, luego de reunirse con Guaidó, hicieron una conferencia de prensa donde tuvieron la osadía o el descaro de decir que Guaidó era mucho más legítimo que, democráticamente hablando, que Maduro, es decir, el golpista proimperialista, el golpista que al otro día de haberse reunido con ellos llama a una intervención militar de los Estados Unidos, el golpista que está llamando a congelar las cuentas de Venezuela en el mundo, el golpista que está llamando a expropiar los recursos venezolanos en el mundo. Ese golpista tiene más legitimidad que Nicolás Maduro Moros, que fue elegido democráticamente con niveles y tasas de participación electoral mucho más altas que cualquier gobierno en América Latina, los Estados Unidos y Europa hoy. De manera que resulta bastante vergonzoso ver a toda una izquierda en bancarrota, tanto de los comunes, porque ese documento lo firmó también Tony Negri, ese documento lo firmaron muchos de los seguidores del planteamiento de los comunes en América Latina, lo firmaron los llamados decoloniales de derecha, decoloniales coloniales, como yo le llamo, lo firmaron muchos izquierdistas latinoamericanos. Es decir, es realmente patético que coincidan con el imperio en que hay que tumbar a Maduro y difieran solamente en los métodos. El imperio quiere una invasión militar y ellos quieren hacerlo por métodos de negociación y por métodos pacíficos. Me parece patético, ¿no? Por otro lado, aquí hay un problema de fondo, porque claro, mucha gente se pregunta cómo es posible que intelectuales de ese calibre terminen firmando un documento como ese, apoyando las tesis de la derecha neoliberal proimperialista en Venezuela, llamando a que Maduro es el problema y que la crisis de Venezuela, el problema central es Maduro y que por tanto hay que remover, hay que eliminar a Maduro, eliminar el gobierno bolivariano y coincidir en ese sentido con el imperio. A mí me parece bastante patético ese tipo de argumentación, pero hay unos problemas aquí de fondo que yo quisiera discutir. Yo creo que en el fondo hay un problema de una visión liberal de la política. Es decir, se pierde de vista la geopolítica, se pierde de vista las relaciones de poder, las relaciones de fuerza, se pierde de vista que se fetichiza la democracia como si fuera un fin en sí mismo y no como un medio para empoderar a la gente, para empoderar al pueblo, sino que se ve la democracia como un fin en sí mismo. Se pierde de vista que Bolivia, en Venezuela, hay formas de democracia radicales, como es el poder comunal, algo que no existe en ninguna otra parte de América Latina, que es una forma de poder dual, de poder paralelo frente a la democracia representativa. Tienes democracia directa, es decir, como forma de participación popular y de gestión económica. Es decir, hay un proyecto político que tiene un potencial de radicalidad enorme.
Sin embargo, aquí viene un problema de fondo y es que se cae en una visión de la política más como moral, de llamar la atención a los problemas de Venezuela y a partir de ahí hacer un deber ser ideal, utópico y con el cual medir todo tipo de situación en el mundo. Como Venezuela no reúne los requisitos de ese tipo ideal de lo que debería ser un gobierno decolonial o un gobierno radical de izquierda, entonces lo descartamos en bloque y lo llamamos autoritario y nos posicionamos de una manera problemática, ambigua, del lado del imperialismo en una situación de conflicto como la que vive Venezuela hoy. Eso muestra que no hay un entendimiento del imperialismo porque lo que ocurre hoy en Venezuela, dentro de Venezuela, es una fabricación imperial, tanto los mecanismos de hiperinflación que expliqué en el otro video, como también el plan del golpe de Estado, un golpe de Estado fabricado desde Washington. De manera que no se puede ver el imperialismo como una cosa exterior. El imperialismo está operando dentro de Venezuela. Oigan, y si Maduro fuera tan autoritario, Guaidó estaría preso. No, díganme ustedes si en un país dictatorial como Franco en España o Pinochet en Chile, hubiera sido posible que alguien se levantara en una plaza y dijera yo soy el presidente, llamara a reconocimiento de países internacionalmente y llamara a congelar las cuentas del país. ¿Dónde estaría ese individuo en una dictadura como la de Pinochet, en una verdadera dictadura, o como Franco? En cambio, Guaidó anda caminando por las calles de Venezuela, haciendo conferencias de prensa, nadie lo ha arrestado. En países de plutocracias o democracias liberales como los Estados Unidos o como por ejemplo Europa Occidental, eso sería motivo para estar encarcelado. Cualquier persona que en el medio de una plaza se declare presidente y esté llamando un golpe de Estado frente a las personas democráticamente electas por el país y que además de eso, encima de eso, esté llamando a congelar las cuentas en el exterior de ese país, esa persona estaría presa en España, Francia, Alemania, Inglaterra, los Estados Unidos, en cualquier plutocracia o democracia liberal occidental. De manera que llamarle dictatorial o autoritario a un gobierno que opera con derechos democráticos, constitucionales, es realmente un argumento muy pobre y sobre todo muy problemático en una situación como la de hoy, donde el imperio a través de los medios se pasa repitiendo esta mentira y vemos a un sector de esta izquierda que repite este tipo de postulado. Si ustedes se van a Venezuela, usted va a ver que la prensa, los medios funcionan libremente y la mayoría de ellos están en contra del chavismo. O sea, usted vaya a Venezuela y usted puede hacer manifestaciones contra el gobierno y usted no va preso por eso. O sea, Edgardo Lander, Gonzalo Gómez, todo ese grupo que se han reunido con Guaidó, andan por la calle, andan haciendo conferencias de prensa, andan publicando sus cosas y nadie los persigue ni los censura. Esto de llamarle autoritario o dictatorial a un gobierno democráticamente electo, a un gobierno que ha practicado democracia durante 20 años y ha dado lecciones de democracia al mundo, porque no es solamente democracia participativa, es decir, 25 elecciones en 20 años, sino además democracia directa a través de la creación del poder comunal en Venezuela. De manera que realmente a mí me sorprende muchísimo todo esto. Lo que sí creo es que de fondo hay un problema teórico y político. Por un lado, nosotros podemos aquí hacer un ideal de deber ser. Y con ese ideal de deber ser, bueno, pues yo soy antiestado. Bueno, pues yo soy antiextractivista. Pues yo soy anticapitalista. Pues yo soy anti... Hago toda la lista de los anti. Si ese gobierno no cumple con todos estos anti, entonces me posiciono de una manera contra ese gobierno en un contexto que en la práctica me estoy posicionando del lado del imperio. Porque es el imperio el que quiere tumbar ese gobierno. Y lo quiere tumbar precisamente porque en materia de soberanía
antiimperialista, tiene políticas que impide al imperio controlar ese país como le da la gana. Eso es todo el tema. Todo el tema no es otra cosa que un tema de control imperialista sobre Venezuela. Como a través del gobierno chavista ha sido muy difícil para el imperio controlar sus pozos petroleros, sus minas, etc. De manera que en el ideal somos antiestados, somos antiextractivistas y todo eso, pero el problema es que tenemos que poner en contexto la política, es decir, cuál es la situación política hoy. ¿Podemos esta noche eliminar el extractivismo, eliminar el Estado en Venezuela? Eso es imposible en este momento histórico. Tenemos que hacer eso, vamos a suponer, o vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias. Vamos a suponer que hoy Maduro decidiera eliminar el extractivismo de Venezuela. ¿Qué pasaría al otro día? Pues mira, colapsa la economía venezolana y va a entrar de una manera mucho más fácil el imperialismo a ese lugar a explotar precisamente extractivistamente todos los recursos venezolanos. En cambio, el gobierno chavista históricamente ha tenido una política de en el largo plazo ver cómo diversificar la economía, ver cómo salir de la historia del extractivismo. Eso no es un tema fácil de resolver. En una economía extractivista, con una cultura totalmente rentista, y para eso vean el trabajo de Fernando Coronil, El Estado Mágico, no es fácil eliminar de un día para otro la producción extractivista. No solamente no es fácil, es bajo una agresión imperialista casi imposible, porque no tiene posibilidades de diversificar la economía bajo una agresión imperialista. En cambio, lo que sí tenemos garantizado es que si cae el gobierno bolivariano, que tiene como proyecto en el largo plazo diversificar la economía, que tiene como proyecto en el largo plazo de alguna manera salir de la historia del extractivismo, lo que va a venir va a ser el imperialismo de siempre, que va a tomar los pozos petroleros, que va a tomar las minas y que va a continuar con el extractivismo. O sea, hay un realpolitik que nosotros tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer decisiones políticas. No podemos estar con Dios y el diablo, no podemos estar al mismo tiempo en una posición de neutralidad en una situación como esta. Tenemos que de alguna manera poner en contexto el horizonte. En el horizonte queremos tener formas de democracia comunales, formas de democracia participativa. Queremos tener en largo plazo formas de economía que superen el extractivismo. Pero eso, la política se trata de dónde estamos hoy y cómo llegamos allá. Si yo ahora tomo esto como lema para que eso se resuelva esta noche, pues mira, me pongo del lado del imperialismo, porque voy a estar promoviendo la caída de un gobierno porque no es suficientemente de izquierda en un contexto donde el imperialismo lo quiere ver abajo. Y en las relaciones de fuerza de hoy va a terminar ese país en el hiperextractivismo de siempre. El chavismo ha intentado recuperarlo, no lo ha logrado. Han habido errores, por supuesto. Hay debates sobre eso en Venezuela. Hay un ministerio de ecosocialismo que intenta precisamente moverse hacia una economía sostenible, más diversificada, más ecológica, etc. El extractivismo no lo creó Chávez, ni el chavismo, ni Maduro, ni el gobierno bolivariano. El extractivismo se heredó de unas estructuras de dominación imperialista. Decir que porque es extractivista pues ya es un gobierno vendido, etcétera, etcétera, pues a mí me parece bastante problemático como argumento. Ahí viene Dussel y nos recuerda siempre que la política tiene dos dimensiones. La dimensión del horizonte, hacia dónde queremos llegar, y la dimensión de las relaciones de fuerza, del pragmatismo de la política, de la situación hoy, de cómo dar pasos que nos lleven hacia el horizonte. Pensar que el horizonte lo vamos a lograr hoy de una manera mecánica, inmediata, es una posición totalmente ilusoria, totalmente de entrega a cualquier posibilidad política contra el imperio. No ver la mano del imperio y reducir esto a un tema de un conflicto entre China y Estados Unidos es un argumento totalmente
falacio, de una falacia impresionante. Porque el problema en Venezuela no es China. El problema en Venezuela es el imperialismo norteamericano. El problema en la región latinoamericana no es China. El problema es el imperialismo norteamericano, que históricamente ha estado ahí obstaculizando las posibilidades de los pueblos de autodeterminación, las posibilidades de autogestión, las posibilidades de precisamente superar economías extractivistas, etcétera, etcétera. Ahora vienen gobiernos progresistas que intentan de alguna manera, como el caso venezolano, no estoy hablando del caso boliviano, no estoy hablando del caso ecuatoriano, estoy hablando del caso venezolano, que intenta hacer una política que de alguna manera enfrente un problema heredado que no crearon ellos, que no lo han superado, que han tenido problemas en superarlo, por supuesto, pero hay una gran conciencia de hacia dónde moverse. Pero el hacia dónde moverse no significa que hoy van a poder moverse en esa dirección. En la situación de hoy es imposible que Venezuela se salte la industria petrolera o la industria minera. Es que es imposible. Terminan en manos del imperio. Es algo bastante, me parece una falacia, ¿no? Estar hablando de un deber ser, hacer una moral de la política, donde yo ahora soy anti todo, me paro en el Monte Olimpo, critico a todo el mundo, yo quedo bien, mis manos limpias, no me embarro las manos con la política y entonces desde ahí moralizo con el mundo. Ese tipo de postulado es tan reaccionario como el que se posiciona del lado de la derecha imperial. ¿Por qué lo digo eso? Porque en la ultrarradicalidad de ser anti todo y de no ver nada y no apoyar nada, porque nada es completamente puro y anti todo, entonces termino dejando el status quo intacto. ¿Por qué? Porque no me embarro las manos con la política, no me envuelvo en política. Eso es una posición moralista muy problemática que no transforma el mundo, lo que hace es reconciliarse con el status quo. Decir que el problema es China y el conflicto entre China y Estados Unidos me parece una cosa aberrante, porque China tiene sus problemas, podemos discutir a China, pero el problema en América Latina no es China, el problema en América Latina es fundamentalmente el imperialismo norteamericano y la dominación imperialista en nuestra región. No es China, a lo mejor en el futuro será China, a lo mejor de aquí a unos años será China el imperio al que haya que enfrentar, pero en este momento histórico no es China. Entonces, estar aludiendo a una posibilidad de futuro, de un posible conflicto en el futuro, para ahora justificar o no apoyar el gobierno bolivariano frente al asedio del imperio, pues me parece una cosa también bastante aberrante. Es como si hubiera una guerra fría entre China y Estados Unidos, que es lo que se intenta establecer por estos intelectuales. Al hacer eso, se niega la agencia de los venezolanos, la agencia antiimperialista de los venezolanos. Los venezolanos le han votado una y otra vez al gobierno bolivariano. Los venezolanos se movilizan una y otra vez en el lado del antiimperialismo y a través de este tipo de mecanismo de que el enemigo es China y Estados Unidos al mismo tiempo, se pierde de vista de que en nuestra región quien domina es el imperio americano, no es China. El otro tema es, si el imperio, por ejemplo, ha sancionado la economía, ha devaluado la moneda, ha generado escasez de productos de primera necesidad, produciendo una hiperinflación que ha afectado la economía del pueblo venezolano, porque en Venezuela hay una crisis económica, no es una crisis humanitaria, hay una crisis económica producida por el imperio, para luego decir que hay crisis humanitaria que justifica una intervención militar o golpe de Estado magnicidio, y estos post-extractivistas hablando de Venezuela, de que Venezuela es extractivista y autoritario, me parece ahí un desfaz, ¿no?, entre una cosa y la otra, porque no se puede estar poniendo el acento y la causalidad en Maduro y el gobierno bolivariano cuando tienes el imperio produciendo toda esta crisis económica
con sanciones y con diversos mecanismos que expliqué en el otro video dentro de Venezuela. Y por tanto ellos concluyen a partir de una posición idealista post-extractivista que no se puede apoyar a Maduro, pero sin embargo sí se pueden reunir con Guaidó, sí se lo pueden legitimar y pueden incluso decir en la conferencia de prensa que hicieron una vez salieron de la reunión con Guaidó, ese mismo grupo que escribió ese documento que luego mucha gente firmó, luego dicen que Guaidó, en la conferencia de prensa dicen que Guaidó es más legítimo que Maduro. Es decir, un tipo que no ha sido electo, que se ha autoproclamado presidente en una plaza, que está siendo apoyado por el imperio, que está llamando a un golpe militar, que ahora está llamando a una invasión militar, que ha estado activamente llamando a la expropiación de los activos y las empresas y cuentas de banco de Venezuela en el exterior. Ese sí es más legítimo que Maduro. Eso es lo que dice este grupo de pseudoizquierdistas. Y lo dijeron en una conferencia de prensa una vez salieron de la reunión con Guaidó. O sea, realmente me dejan casi sin argumento qué decir ante esto, porque es tan grotesco lo que está haciendo este grupo de pseudoizquierdistas que dejan a uno muy sorprendido de cada cosa que hacen, porque mientras más pasa el tiempo es peor lo que hacen. A mí me parece que hay una falta de entendimiento del imperialismo, porque se entiende el imperialismo como una cosa exterior, no se vincula el imperialismo a las políticas de producción de hiperinflación dentro de Venezuela, de producción de escasez de productos de primera necesidad, de devaluación de la moneda, que hace que los precios de importación y los precios producidos dentro de los productos producidos dentro de Venezuela se disparen, como si eso no tuviera nada que ver con el imperio, como si eso fuera una cosa interna de un mal gobierno llamado Nicolás Maduro y gobierno bolivariano. De manera que el imperio aparece como algo del exterior que ahora quiere invadir, ¿no? Como si el imperio no estuviera desde dentro de Venezuela hace rato saboteando la economía venezolana, intentando organizar el golpe de Estado desde el golpe de Estado de abril del 2002 contra Hugo Chávez. Esto lo que me muestra es la bancarrota de esta pseudoizquierda que pierde de vista quién es el enemigo principal, pierde de vista la política, es decir, cómo vamos a construir un proyecto progresista de América Latina de cara a una situación donde tenemos un imperio que busca por todos los medios de mover la región hacia gobiernos fascistas y reaccionarios, hacia la superexplotación del neoliberalismo. Y ahí tienes un gobierno que ha sido una trinchera contra el neoliberalismo, que ha sido una trinchera contra el saqueo de los recursos venezolanos. Y ahí tienes un grupo en el nombre del extractivismo o en el nombre de la democracia, un grupo que se moviliza ahora desde la izquierda junto con el imperio por tumbar el gobierno bolivariano. La pregunta es ¿para quién trabaja? ¿Para quién trabajan? ¿O quién les paga? ¿O la confusión ideológica es tan grande que se llegue a eso, a esa bajeza? Es algo que me deja de verdad perplejo. Y la idea de fetichizar la democracia, de que todo ahora vamos a fetichizar la democracia sin mirar con detenimiento, democracia para qué y para quién. En Venezuela la democracia ha estado al servicio del pueblo. En Venezuela las formas de participación popular desbordan la democracia liberal. Eso está constitucionalmente reconocido y establecido en Venezuela, cosa que intenta hacer una comuna en el campo colombiano hoy. Bueno, buena suerte a ver cuántos días sobrevives con vida, ya no como comuna, con vida, porque lo que te va a aparecer al otro día son las bandas militares, paramilitares del Estado, exterminando a la gente. Vete a cualquier país de América Latina hoy y párate en una plaza y declárate presidente y llama a congelar las cuentas del país en el exterior y llama a que invadan o a que el ejército se movilice a dar un golpe contra el gobierno democráticamente electo. Intenta hacer eso en otro país.
a ver qué pasa. O sea, ¿por qué no plantean estos países occidentales una política de preocupación hacia lugares como Arabia Saudita, donde ahí sí no hay democracia, donde ahí sí de verdad es un gobierno despótico, y sin embargo ahí no se dice nada? ¿Por qué? Bueno, porque los pozos petroleros en esa zona del mundo están en manos de Occidente, tan sencillo como eso. En Venezuela no. En Venezuela el gobierno bolivariano tiene soberanía sobre sus pozos petroleros. Eso es lo que está en el fondo de todo. El que no vea eso está ciego. El que no vea eso, bueno, pues está del lado del imperialismo. Punto. Muchas gracias por la atención prestada.